Ya estamos aquí en Horas Extras con nuestro invitado de hoy, Cristino del Castillo. Le da la bienvenida, a quien también saludamos y nos habla más acerca de este plato fuerte que tenemos hoy para hablar de muchos temas interesantes, Cristino. Estamos en compañía del buen amigo y excelente profesional de la economía, comunicador de vieja data, José Manuel Luna Valiente. José Manuel no necesita ninguna presentación, todos ustedes lo conocen. La idea es que José Manuel, con su ayuda, pues le echemos un vistazo a lo que fue, a lo que ha sido hasta ahora, porque no ha concluido, el gobierno del presidente Danilo Medina, o los gobiernos, que también repasemos cómo ha impactado la economía dominicana el coronavirus y desde esa perspectiva pues también revisar lo que son los retos del nuevo gobierno que se instalará aquí el próximo 16 de agosto. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Cristina, gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes en mi casa. Considero parte de esta familia hace mucho tiempo. Y a los amigos televidentes también las buenas noches ya y un placer compartir con todos ustedes. A tu orden. Mira, José Manuel, el PLD perdió las elecciones. ¿Qué relación tiene esa derrota con las ejecutorias, con el gobierno de Danilo Medina y su desempeño? Yo tengo la sensación de que Danilo hizo un excelente gobierno, sin embargo perdió las elecciones. Sí. ¿Qué tú piensas al respecto? Bueno, yendo a la primera pregunta tuya, que es una pregunta muy directa, no tiene ninguna relación la derrota del PLD con la obra de gobierno del señor presidente de la República, Danilo Medina, que desde nuestro punto de vista, nuestra óptica, ha sido una obra de gobierno extraordinaria, de gran inclusión social y de gran movilidad social a nivel nacional. Y me baso en lo siguiente: si tomamos lo que fueron los gobiernos del presidente Fernández, 3 gobiernos del PLD, que creó una amplia base a nivel de creación de infraestructura en todo el país, infraestructuras que fueron completadas en gran medida por los gobiernos del presidente Medina. Pero el presidente Medina pone lo que necesitaba la nación, lo que necesitaba el país, y es la creación, y de eso vamos a hablar más adelante, porque yo tengo una tesis sobre el tema de la clase media, la creación de una nueva clase media, de vencer indicadores tan importantes de la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. El hecho de tú bajar de 40.5 de pobreza a 21, de 9% de extrema pobreza a 2.5, son significativos. El hecho de tú haber logrado toda una serie de grandes transformaciones sociales en el ámbito estructural. Que recordemos, Cristino y Carlos, que hemos estado acostumbrados siempre a que las reformas se hacen de carácter transitorio. O sea, esto me afecta a tal sector en la economía, vamos a transformar. Una reforma fiscal. Parches. Sin embargo, Danilo Medina tuvo la oportunidad y tuvo la capacidad, el valor, la valentía, redundando, de iniciar grandes transformaciones de aquellas que nunca queríamos tocar. Por ejemplo, en el sector energético, en el sector salud, en el sector educativo, y específicamente me quiero centrar en esos 3 porque los 2 últimos aglutinan a sectores, sindicatos, personas que se agrupan, que siempre han estado en contra de las grandes transformaciones y de las grandes reformas. El hecho de que tú hayas logrado una transformación educativa con la tanda extendida, la implementación de la tanda extendida, las estancias infantiles, la construcción... Vamos a verlo, cada una de esas partes que tú mencionaste. Comencemos por la electricidad. ¿Cómo queda la República Dominicana en materia energética? Y después entonces veremos educación y veremos muy sencillo, salud. Mira, todos los días tú puedes ver en el Twitter de Jaime Arista Escuder, colega economista, brillante economista, cómo amanece Punta Catalina. Punta Catalina amanece sirviendo al sector energético integrado al CENI entre 700 y 720 megawatts de energía, que significan el 33% promedio de la demanda nacional. Yo quiero que tú me digas a mí, Cristino y Carlos, ¿cuándo habíamos visto nosotros una unidad operativa, una sola, que sirviera al sistema energético el 33% de energía? Yo, que tengo mucha experiencia en ese sector desde hace 35 años cuando salí egresado,
que tuve la oportunidad de trabajar con un grupo empresarial, por cierto, muy amigo del doctor Julio Jacín, en el sector energético, que conocí lo que eran las plantas del Timbeque, Jaina 1, la Gitabo, el Smith & Erron, todo lo que era el desastre energético de la República Dominicana, donde las plantas no tenían mantenimiento, sino que se reparaban. O sea, aquí los apagones que había en República Dominicana no era porque había un mantenimiento científico, sino era que la planta se dañó y había que repararlas. Entonces, damos un paso gigantesco cuando el presidente Danilo Medina decide construir Punta Catalina, porque ya lo que había pasado en los últimos 10 años anterior al inicio del 2012 era que todo eso le estaba costando al gobierno y le llegó a costar, como dijo el presidente Danilo Medina, y creo que se equivocó porque fueron cifras mayores. Él dijo cuando él dio el primer Picasso no el primer Picasso, yo creo que fue ya al inicio porque ya eso está funcionando. Recordemos aquella acto de inauguración del gasoducto de San Pedro de Macorís, de la conexión de AES San Pedro de Macorís de 51 kilómetros hasta las terminales de Quisqueya 1, 2 y 3 y Collentry 1 y 2. Collentry apagada por N años, que le costaba al gobierno por estar apagada $4 millones por estar apagada. Se dio la cifra de que el país había perdido cerca de 14.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. El presidente dijo que fueron 13.000 millones en ese acto y se lo dijo señalando al sector energético, que estaban todos sentados ahí. Sí, recuerdo perfectamente. Yo calculo que son más de 15.000 millones, porque hay que calcular el subsidio, la ineficiencia del sector, las pérdidas técnicas, lo que significa muchísimas cosas que afectan al sector energético. Estamos hablando de varias Puntas Catalinas que se fueron por un sumidero. Exactamente, pero ese sumidero es parte de la deuda externa de la República Dominicana, porque de alguna parte había que sacar esos recursos para poder mantener al sector levantado. O sea que hay una relación entre déficit del sector energético y el crecimiento de la deuda. Claro que sí, indudablemente, porque de alguna parte había que mantener siempre el sistema arriba. Pero ¿cómo se mantenía el sistema arriba? Pagando el costo más alto por kilowatt hora. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Tú tienes una Punta Catalina que sirve una energía a un promedio de 4 a 6 centavos dólar el kilowatt. Pero tú tienes una gran parte, casi unos 350 megas, que se integran a gas natural, aparte de lo que existían de la conexión del oleoducto de AES Santo Domingo, San Pedro de Macorís. Gas natural. Tú tienes una matriz totalmente diferente. Eso es lo que le está entregando al país hoy en el sistema energético. Fíjate que a mí... ¿Cómo está la matriz energética en los actuales momentos? La matriz energética en los actuales momentos está en un 65% a energía barata, en gas natural, y con el caso de Punta Catalina, carbón, que es un tercio, a carbón. Tú tienes plantas ineficientes. Recordemos también, para ir un poco más atrás, que cuando hablábamos del pasado y teníamos los problemas de las plantas que existían, entonces entró al país una situación en donde todo el mundo, como en la época de la quiebra de los bancos, aquí en este país todo el mundo quería tener o un banco o una planta. Una planta porque el principal cliente, ¿quién era? El Estado Dominicano. Ese va a pagar como sea. Entonces fíjense que ahí cuando tú coges la estructura, tú coges la matriz, tú dices, tú tienes 25 plantas de 30 megas. O sea, lo correcto es tú tener 4 o 5 grandes plantas de 750 megas como lo es Punta Catalina. Está previsto otra Punta Catalina. Entonces, estamos hoy entregando un sistema totalmente diferente, con grandes ventajas comparativas y competitivas para avanzar hacia adelante y devolverle a la sociedad el lastre de haber perdido tantos años con el sector energético. Punta Catalina forzó la conversión Punta Catalina dirigió la orquesta. Exactamente. Si no está Punta Catalina, que está mandando y que se pone delante en la cadena de servicio, o sea, de energía, de mérito, porque si no pasa eso, tú tuvieras en el mérito ¿a cuáles? A todas las ineficientes. Cuando una grande a precio barato se pone delante, esa es la que va a línea. Entonces, los que están detrás son los que tienen que convertir y por eso se convierten a gas natural, porque dicen, yo no me voy a quedar atrás porque yo no voy a perder mi infraestructura. Entonces, yo tengo que competir. Pero ya todo eso, y recordemos también que el gobierno tuvo que hacer inclusive negociaciones con el sector energético. Cuando ustedes visitan la página de la ADIE, que es la Asociación del Sector Energético Privado, y usted busca la matriz de deuda, nosotros llegamos a tener en un momento 800 millones de deuda con el sector productor. Y el gobierno tuvo que hacer acuerdos de pago a tasas de intereses onerosas, hasta de un 18%, para poder tratar de ir saliendo. Entonces tú tienes un sector
Y a mí me llama mucho la atención y me preocupa con el nuevo gobierno que viene del presidente electo Luis Abinader, que él llegó a decir en un momento, hace pocas semanas antes de las elecciones, que iban a investigar todo el tema de Punta Catalina, que iban a hacer una licitación para el manejo y la operación de Punta Catalina. Pero yo quiero recordarle al PRM que hace un año Punta Catalina tiene un contrato de operación y mantenimiento con General Electric. O sea, estamos hablando de cosas que existen. Entonces es importante, sobre todo, el mantenimiento de la operación eficiente de esa planta, porque primero está en manos expertas a nivel operativo, pero es una gran obra. Tú, como yo, tenemos la oportunidad de que quizás conocer a Punta Catalina desde el terreno hasta la varilla final. Sí. Y cuando uno llega a Punta Catalina, uno se da cuenta que uno está entrando en una gran obra de infraestructura para un país. Todo ese tema de que si el costo, que la corrupción, que Odebrecht, 1.900 millones, 2.300, la gente habla muchísimas cosas. Decir, por ejemplo, que una planta igual... Se habló mucho de contaminación. No, la contaminación es mínima. Actualmente el sistema de filtro que tiene Punta Catalina, que costó unos 100 y pico de millones adicionales después de la licitación original y que se añadió, así como también el puerto de 1.628 metros de largo, que se añadió también. Hoy lo que se está buscando básicamente es específicamente qué hacer con la ceniza en el ámbito orgánico para la agricultura. Cuando tú circundas Punta Catalina está rodeado, ¿de qué está rodeado Punta Catalina? Bueno, de las plantaciones más eficientes de mango del país. Y yo no he visto que las plantas se hayan secado y que los mangos se hayan caído. No, y dicen que se acumuló algo de ceniza también porque por la parálisis de la construcción durante la pandemia, esa materia prima, la cementera no la fueron retirando, que también era un plan que tenían de la ceniza. Pero hay algo también que quizás una sombra de duda que mucha gente tiene. Oye, después de que el Estado se mete en lo que es hacer la inversión más cara de la historia, como es construir una planta como Punta Catalina, que se habla de después que está hecha no costó tanto, inclusive costo político, costo económico, que se habla de una privatización, de que pasar una cosa que le costó mucho al Estado, dar una participación al sector privado o vender una parte o la gran parte. Entonces, eso tiene lugar ahora o se va a quedar solamente en un rumor eso. ¿Hay algún beneficio en venderla? Es que hay un elemento muy importante, Carlos y Cristina, amigos televidentes. El Estado, su rol es regulador, no inversionista. Ahora, en el tema eléctrico, si el Estado no actuaba, estuviéramos hoy una acumulación de déficit de 25.000 millones de dólares cargados sobre el país, sobre la deuda externa y sin solución energética, porque estuviéramos en manos de un cartel energético que manejaba el sector. Entonces, el Estado tiene inteligentemente que decir, sí, yo puedo vender, y claro que sí. ¿Cómo? Una licitación, vende una parte, sale, recupera la inversión, toma ese dinero, lo paga deuda, lo pone a presupuesto, lo que sea, que lo van a decidir las autoridades. Pero eso no es malo, eso es inteligente también. Lo que pasa es que en un momento que no había la decisión de un sector que lo que quería era forzar al gobierno, porque el sector privado, que era lo que quería siempre, es que le pagaran su deuda, pero no invertía. Entonces, mientras vendía... Y mantener en funcionamiento plantas ineficientes. Mantener en mantenimiento ese statu quo ineficiente, caro, costoso, pero que tenía un pagador seguro. O por un pagaré, o que el Estado tiene que pagar. Entonces, ¿qué tan lejos estamos, José Manuel, de poder decir que República Dominicana definitivamente logró resolver el problema energético? Mira, yo no diría qué tan lejos, yo diría que estamos cerca realmente de llegar a esa conclusión, porque ya tenemos a Punta Catalina, tenemos una transformación del sector energético hacia más eficiencia. Cuando tú tengas a Coyentre con 300 megas en línea, y claro, hay que sacar a Quisqueya 1, 2 y 3, porque Quisqueya es la planta de Barrigol, pero tú tienes enfrente 2 plantas más flotantes en San Pedro de Macorís. Tienes una enfrente de Quisqueya, aquellos que conocen, bueno, tú eres de San Pedro. Sí, claro. Tú tienes la de biomasa también, que son de 30 y pico, pero esa es de no renovable. Entonces, hoy en el mundo, por ejemplo, fíjate, ¿por qué es tan importante lo que está pasando? Y fíjate que la pandemia beneficia el tema energético.
porque hoy solamente se habla en el sector energético mundial de soluciones de construcción de plantas no renovables. O sea, renovables, perdón. Lo que quiere decir que las energías caras se están desechando y el mundo está buscando una solución cada vez más adecuada para llegar a una eficiencia real del sector. A República Dominicana le ha costado mucho. Ahora, así como hizo Danilo Medina de decidir esa obra, así tiene que hacer este gobierno, de conducir un traspaso al sector privado vía licitación de esa planta y construir otra planta si es necesario, si el sector privado no lo quiere hacer. Entonces, ¿cómo podemos resumir los retos que tiene el gobierno entrante en materia de energética? Se ha hablado mucho de las EDES, la distribución. ¿Qué tú crees que procede a hacer con eso? Porque se maneja el tema administrativo y alto costo. Bueno, ellos han dicho, el nuevo gobierno que asumirá dice que va a fundir a todas las sedes. Ya eso se hizo. Eso, exactamente. Sí. Ya eso se hizo. Sí. Y venimos de, vamos a ver un comportamiento sinusoidal, de ver cómo funciona y ver si se cae otra vez. Entonces, claro, déjame decirte lo siguiente, eso se dice en discurso. Ahora, cuando tú entras al corazón del monstruo, y tú te encuentras, por ejemplo, que tú tienes en la EDE Sur, EDE Este, EDE Norte, y tú dices, bueno, aquí hay 4.000 empleados, aquí hay 3.000 empleados. Tres aquí consejos de dirección. Entonces, están todos dispuestos. Fíjate lo que le está pasando a Manuel Jiménez, que le van a tumbar el palacio del ayuntamiento. Ya le están haciendo protestas ahí, sí. Entonces, la demanda que tienen los gobiernos, sobre todo al inicio, de puestos de trabajo, compromisos, gente que quiere estar, gente que quiere figurar, gente que quiere resolver sus problemas vía el Estado, porque también hay que ser claro, hay unos que llegan a trabajar y otros que llegan a resolver sus problemas. Entonces, yo lo que entiendo es que el sector energético hoy ha avanzado tanto que tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que se den, porque lo que tenemos que garantizar es que Punta Catalina siga funcionando eficientemente, que lo que está hasta ahora se maneje como tal. Y mira una cosa que decían siempre, el tema del costo. No, ahí hay plantas que cuestan 1.100 millones, 900 millones igualito. Bueno, pero si tú te vas a Punta Catalina tiene 58 nacionalidades. Eso quiere decir que Punta Catalina no es una planta de un solo país. Tú conoces, recuerda, los transformadores son Hyundai, los generadores son General Electric, aquello es alemán, lo otro es inglés, lo otro es francés. Entonces, claro, tú comparar toda esa eficiencia tecnológica con una bendita planta china, que te la venden en una barcaza, evidentemente que va a ser mucho más barato. Pero ¿cuál es el riesgo, el costo de oportunidad de tú ir hacia algo que tú no tienes la garantía de que pueda ser útil por 30 o 40 años? El compromiso, ahora veremos. Y ahí también hay que sumarle el costo de los filtros para evitar la contaminación. Sí, pero que es algo realmente impresionante. Y está todo ahí. O sea, nadie puede decir, por ejemplo, que en esa zona de Punta Catalina la gente se enferma y hay contaminación, como lo que pasaba anteriormente con el tema del plomo en Jaina. Hagamos esa comparación, que todavía en Jaina hay contaminación porque los lixiviados duran 100 años, la famosa aquella planta de batería que tiraba el líquido en el suelo, y le construyeron un parque infantil encima de la planta, que le llamaron, ¿cómo que se llama? El Parque de Dios. Paraíso de Dios. Paraíso de Dios. Entonces, también, si usted a través de la aplicación de Google Maps ve el sitio de la ubicación del emplazamiento de Punta Catalina, se ve que, aun a pesar de ser tan criticada, realmente es como una especie de península de la cual nada más se cogió la mitad. La otra muy seguramente será que ahí van a hacer otra planta. No, pero hay espacio está previsto. Ahora, cuando tú dices eso, por ejemplo, nosotros con alguna obra de infraestructura en común. Exactamente. Como el puerto. El muelle, porque realmente toda construcción marítima es costosa, porque imagínate, hacer un cemento que se frague adentro del agua salada. Pero es que tiene una ventaja grande, porque por ejemplo, ustedes saben cuánto mide el reservoir de carbón, o sea, el almacén de carbón. Ajá. 500 metros de largo y 60 metros de ancho. ¿Tú sabes lo que son 500 metros de largo? Medio kilómetro. Eso tú coger la pista del Estadio Olímpico, ponerla en vía recta en la Kennedy y ponerle 100 metros más y tú mirar para allá y ver el ancho. Entonces, eso servirá para otra Punta Catalina, el puerto para otra Punta Catalina. Solamente habrá que instalar la planta con los generadores y se conectarán nuevos capacitores, todo lo que sea, pero va a costar 500 millones quizá menos. Ahora, el gobierno tendrá que hacerlo, porque el país, a pesar de la pandemia, no se va a paralizar en el sector energético y vamos a tener demanda.
Yo lo que sí entiendo es que debe de lo que ha empezado a pasar, de aglutinar, homogenizar, destruir y sacar del medio todas esas pequeñas plantas ineficientes y eliminarlas del sistema. O sea, sencillamente sacarlas del sistema y que tengamos la capacidad. Por eso los países desarrollados, ¿de qué dependen? De plantas nucleares que te producen 3.000 megas, 2.000 megas, de plantas a carbón. A pesar de todo lo que se diga el carbón va a seguir por 20 o 30 años más. Bien, todavía el avance de las eólicas y las solares no llega tan fuerte y tan rápido por el tema del costo. Nos quedan dos aspectos que son educación y salud, pero eso lo vamos a abordar después de una pausa. Vamos a seguir con esto.